Hoy arrancan los cuartos final de la Copa Libertadores y en este video quería hablar un poquito de los 8 equipos que estarán disputando esta instancia, hablando un poco de su actualidad, de cómo ha sido su Libertadores hasta el momento y después también, lógicamente, que al final del video estaré hablando un poco de quiénes son los candidatos o quiénes me parece que son los candidatos a llevarse esta Libertadores y si verdaderamente hay un cuco o no. Bueno, eso lo estaremos hablando todo en este video, así que ahora sí, arrancamos. Cuarto de final de Copa Libertadores que hoy estarán dando comienzo y vamos a hablar rápidamente de estas 4 series que tendremos adelante, empezando por la que va a abrir esta instancia que tendrá por ejemplo a 5 equipos brasileños, como saben en los últimos años ha copado o ha tenido supremacía en estos torneos, en estos diferentes torneos, ya sea en Libertadores o en Sudamericana. Bueno, en esta instancia ya puso a 5 de ellos, con un argentino, el caso de River, un chileno, el caso de Colo Colo y un uruguayo, el caso de Peñarol, pero insisto, vamos a empezar hablando de ese primer partido que estará abriendo estos cuartos de final entre River y Colo Colo, empezando por River, que bueno, ya lo he hablado mucho en el canal, lógicamente, pero un equipo que viene de hacer esa mini pretemporada, ¿no? Con Gallardo, tratando de buscar sobre todo una apuesta a punto desde lo físico, tratando también, me parece que Gallardo apuntándole a mejorar claramente en algunos aspectos del juego. Me parece que desde la llegada o desde la vuelta de Gallardo, mejor dicho, hemos visto un equipo que se ha fortalecido en defensa, que ha crecido en ese sector, que lo hemos visto más sólido, que incluso ya en varios partidos ha logrado mantener el arco en cero. No solo por la llegada de Gallardo, sino me parece que también esta mejora en el sector defensivo, me parece que también hay que entenderla por las llegadas de Pesela, de Bustos y por último de Marcos Acuña. Un equipo que también creo que en carácter, algo que me parece que con De Michelis se lo criticábamos mucho, ¿no? Un equipo que por ahí era muy pasivo, que perdían por ahí, que físicamente por ahí le costaba, o que incluso ¿no? Desde la personalidad, cuando algún otro equipo lo iba a apretar un poquito, lo iba a prepotear, por así decirlo, el equipo por ahí no le faltaba por ahí un poco más de carácter, un poco más de personalidad en esos aspectos. Y bueno, me parece que esto con Gallardo, al menos en estos pocos partidos desde su regreso, se ha visto, ¿no? O hemos visto otra vez un River un poco más, sí, un poco más de carácter fuerte, un poco más, ¿no? Una personalidad un poco más potente, por así decirlo. Pero más allá de eso, de esa solidez defensiva, de esa recuperación, por así decirlo, en ese aspecto mental, creo que es un equipo que sí, me parece que el principal problema que se ha topado Gallardo es esa generación de juegos, esa generación de fútbol. Me parece que hemos visto un River que le faltó justamente eso. Me parece que no estamos viendo un buen trabajo de esos volantes ofensivos o de esos jugadores que tendrían que, o que son los encargados de generar fútbol, ya sea el caso del propio Mesa que recién llegó, casos como el de Simón, bueno, de los chicos, Echeverri, Mastantuono, de Lanzini, de Nacho, bueno, con un Piti Martínez que veremos, no sé si va a estar disponible para esta serie. Sé que en los próximos días seguramente vaya a recibir el alta después de lo que fue esa rotura de ligamentos cruzados, pero más allá de eso, me parece que ese fue el principal problema que le hemos visto a River en este regreso de Gallardo. Insisto, un equipo que defensivamente ha mejorado y creo que se nota. No solo en las sensaciones que da el equipo, que da un poco más de seguridad, sino también desde los números, pero que esto me parece que de esa generación de fútbol, de esa generación de juego, el abastecer mejor a Borja, me parece que es el gran debe que ha tenido Gallardo en sus primeros partidos desde su regreso. Después sí, me parece que sí, hablando también en clave Libertadores, es un equipo que ya la figura de Gallardo me parece que lo posiciona, hablando rápidamente, como uno de los candidatos. Además, sabiendo que River tiene, ¿no? Tiene este plus de que va a jugar o va a definir la serie de cuarto final de local, y si pasa a semifinales también la va a definir de local por ser el mejor primero de la fase de grupos, y porque también se está hablando, o que todavía a falta de confirmación oficial, pero que ya es casi un secreto a voces, es que la final se estará jugando en el Monumental, así que es un plus creo que muy grande para River. Y es algo también a tener en cuenta. Y lo otro claramente es la vuelta de Gallardo. Ya lo hemos visto ya en su regreso. Tuvo que afrontar la serie contra Talleres casi sin semanas de trabajo, casi con un par de días nomás de trabajo con el equipo. Y la verdad que ha sorteado la serie contra Talleres de muy buena manera, ganando 3-1 en el global. Bueno,
lo hemos analizado acá en el canal, dicha serie. La verdad que con muy poquitos días, la verdad que Gallardo armó un equipo que, insisto, lo terminó creo que sacando o pasando, mejor dicho, con justeza a Talleres y logrando este pase a los, perdón, a los cuartos de final. Y sí, para hablar un poco del equipo que tiene enfrente, lógicamente que es Colo Colo, un equipo que me parece que si bien por ahí junto a Peñarol, y entiéndame cuando hablo de esto, son de los equipos que por ahí menos renombre tiene en el plantel, pero que no por eso son malos equipos, claramente. Es más, creo que Colo Colo es un equipo que si bien parece, ¿no? Que el fútbol chileno por ahí en los últimos años ha ido, me parece que un poco decayendo, que por ahí no ha dado tanto nivel, ya sea en Libertadores o en Sudamericana. Creo que este Colo Colo de Jorge Almirón es un equipo, me parece que fuerte, que es un equipo sólido en defensa, además viendo sus números en este año, en esos 41 partidos. Que ha disputado el equipo chileno en esta temporada, o en este año mejor dicho, solamente ha recibido 31 goles, habla un poco, ¿no? de esa solidez defensiva, y es un equipo que me parece que es peleador, que es aguerrido, ¿no? que es competitivo, que la verdad tiene en Almirón un técnico que puntualmente, y hablando en Libertadores, también ya tiene mucha experiencia, tiene mucho rodaje. Más, el año pasado fue quien llevó a Boca a la final de la Libertadores, que después, bueno, terminó poniendo con Fluminense, pero insisto, es un técnico que ya tiene mucha experiencia, que recordemos, hace un par de años justamente había llegado también a una copa, a una final de Libertadores, en ese caso con Lanús, que después también terminó poniendo con un brasileño en la final, en ese caso contra Gremio, y un Almirón que también ya sabe lo que es eliminar a River en una Libertadores. Recordemos ese mismo año, en esa final contra Gremio, en las semis, fue el Lanús quien eliminó a River, justamente de Jorge Almirón. Por eso me parece que es un equipo que hay que, me parece que tenerle cierto cuidado. Sí, creo que claramente por la calidad de sus futbolistas, por lo que representa a Gallardo, por esto de la localía que se define en el Monumental, el partido de vuelta, me parece que River llega como el favorito, pero insisto, me parece que no es un equipo, o que no va a ser un enfrentamiento fácil, que no vamos a ver a un River que si logra pasar, lo haga, me parece, con demasiada facilidad o con demasiada... sí, con demasiada facilidad, por así decirlo. Me parece que enfrente hay un equipo, me parece que hay que tener el respeto, que insisto con esto de la solidez defensiva, que tiene, me parece que en Carlos Palacios, este futbolista que por ejemplo estuvo muy cerca de llegar a Boca en este mercado, pero siguió en Colo Colo, me parece que es uno o la gran joya o el mejor futbolista que tiene este Colo Colo. Después lo que te puede aportar es Javier Correa como delantero, los goles que te puede aportar. Después lo de la solidez defensiva con Maxi Falcón, con Opaso, con la llegada de Isla, con un buen arquero como es Brian Cortés y demás, ¿no? Con el Colo Gil, con Paves. Después, lamentablemente, en los últimos días para Colo Colo tuvo esa baja del Chico Pizarro, que era por ahí el complemento que tenía el Colo Gil en el medio campo, pero tiene buenos futbolistas. Y también vuelvo a marcar lo que dije antes, un equipo que pelea, que es competitivo, que es... Y también hablando un poco de lo que fue esa serie contra Junior por los cuartos de final, vimos un equipo que me parece que le ganó o avanzó, eliminó merecidamente al equipo colombiano. Y además también hay que hablar un poco, ¿no? de estos de las localías, que si bien hablaba de River y demás, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en los octavos de final, los únicos dos equipos que ganaron en condición de visitante fueron tanto River como Colo Colo. River que ganó, recordemos ese partido en Córdoba frente a Talleres en el partido de ida, y Colo Colo que le ganó 2-1 a Junior en Barranquilla en el partido de vuelta. Después, la verdad que no hubo equipos que hayan ganado de visitante en estos octavos de final. Por eso me parece que también es algo a tener en cuenta. No mucho más respecto a esta serie. Como dije, me parece que claramente River, por todo lo que representa a Gallardo, por la motivación que trajo consigo mismo con su vuelta, esto de la localía, que puede jugar la final en el Monumental, porque tiene, me parece que mejores futbolistas. Bueno, no nombré a Borja, pero Borja tiene uno de los goleadores de esta Copa Libertadores y demás. Es un equipo que tiene cierta experiencia. Bueno, en base a que River llega como favorito, pero como también marqué, creo que Colo Colo es un equipo que no es tan fácil como parece, que va a plantar cara, que va a ser competitivo. Y la verdad que vamos a ver una muy linda serie, así que pasamos ahora sí a la siguiente serie. Y vamos con esa segunda serie, el segundo partido que se estará jugando por estos cuartos de final.
esta primera de las dos series que tendremos entre equipos brasileños, como dije antes, habrá 5 equipos. En esta serie que están enfrentando a Mineiro frente a Fluminense, dos equipos que vienen con un andar muy irregular en este 2024. Si bien Mineiro terminó o fue uno de los mejores primeros, el segundo mejor primero detrás de River en esa fase de grupos con 15 puntos. Un equipo que me parece que también... después ya me voy a meter con lo que fue Fluminense, que recordemos que es el actual campeón. Pero hablando puntualmente de Mineiro, que creo que es un equipo que ha tenido un andar muy irregular, viendo sus resultados en el Brasileirao, que actualmente está décimo con 33 puntos después de 33 partidos. Perdón, después de 23 partidos. Y que viendo, por ejemplo, sus últimos, o haciendo un balance de sus últimos 10 partidos, ganó 4, empató 4 y perdió 2. Y vuelvo con esto de la irregularidad y también me centro un poco en lo que fue esa serie contra San Lorenzo en los octavos de final, en el que vimos un equipo que sí que pasó, pero que me parece que con ese global de 2-1, pero sin sobrarle nada, es más viendo la serie en su totalidad, creo que fue una serie muy pareja y que incluso me animaría a decir que San Lorenzo por momentos fue más que este Mineiro, que es un equipo que tiene mucha figurita o que tiene mucha figura jugar de renombre, jugador que tiene mucha experiencia internacional, que ha jugado en el fútbol europeo y demás, que tiene en Paulinho, el ex hombre de la Bayer Leverkusen, uno de los goleadores de esta Copa de Libertadores y claramente es su gran figura, un jugador también todavía realmente muy joven, que volvió muy joven desde el fútbol europeo, con Hulk, que ya se ha recuperado de su lesión y que también me parece que pese a su edad sigue siendo, me parece que uno de los mejores futbolistas de que tiene el fútbol sudamericano y puntualmente el fútbol brasileño. Después sí, porque tiene, insisto, con esto de las grandes figuritas que tiene, con Gustavo Scarpa, el exfutbolista, por ejemplo, de Palmeiras, Rodrigo Bataglia, que ha sido quien marcó ese gol frente a San Lorenzo en el partido de vuelta, que le termina dando la clasificación a esta instancia. Guilherme Arana, que por ejemplo lo vimos recientemente con Brasil jugando las eliminatorias, con Matías Aracho, con Renzo Sarabia, con Otavio, con Alan Franco, que también lo hemos visto, por ejemplo, en las eliminatorias con Ecuador. Insisto, tiene mucho jugador que tiene roce internacional, que juega con su selección, que ya ha tenido paso por el fútbol europeo y que por si fuera poco, sabemos que los brasileños siempre suelen hacer mercados realmente muy fuertes. Y bueno, Mineiro en este caso no se quedó atrás y trajo futbolistas para sumar a la causa o en busca de esta Libertadores, como Junior Alonso, otro que vimos mucho, que vemos mucho ya con Paraguay en las diferentes convocatorias. El caso de Bernard, aquel futbolista que no sé si muchos recordarán del Shakhtar Donetsk, que tanto prometía, que después bueno, se terminó quedando, que después tuvo un paso por el Everton y demás, pero que llegó al Mineiro en este mismo mercado. El caso de Daverson, también futbolista que ha tenido también mucho rodaje en el fútbol español. El caso de Lianco, que viene del fútbol inglés, y de Fausto Vera, que justamente es uno de los... o fue uno de los pedidos de Gabriel Milito. Y ya me voy a hablar o detener a hablar del técnico. Un Milito que llegó este mismo año, que llegó a mitad de temporada, por así decirlo, que llegó en marzo de este año, que ya lleva 38 partidos. Como sabemos, en el fútbol brasileño se juegan partidos prácticamente cada 3-4 días, por eso van a ver que hay, o que los equipos brasileños disputan muchos partidos. Bueno, por eso Milito, si bien llegó en marzo, estamos hablando de 6 meses, estamos hablando, y ya dirigió casi 40 partidos, una locura. Pero un Milito que me parece que es un muy buen técnico, que hizo un muy buen trabajo en Argentinos Juniors, que por ahí no tiene demasiada experiencia en estos mano a mano por Copa Libertadores. Hay que decir que sí, que el año pasado, si no recuerdo mal, fue en octavos de final cuando quedó fuera con Fluminense, en esa serie que me parece que hizo una muy buena serie Argentinos Juniors, pero se terminó quedando fuera después ante el que iba a ser el campeón. Pero un Milito que pesa por ahí no tener tanta experiencia en estos, tanto en Libertadores, sobre todo, no deja de ser un mal técnico. Insisto, me parece que es un muy buen técnico, pero que viendo lo que fue esa serie contra San Lorenzo, me parece que es un equipo que no ha encontrado del todo ese funcionamiento, y más viendo sus resultados en el Brasileirao y bueno, lo que dije antes de sus últimos partidos. Un equipo con un andar muy irregular, y que esto me hace pensar que es un equipo que claramente no tiene un funcionamiento muy aceitado, pese a tener muchas figuras, pese a tener muchas figuras, no estamos viendo por ahí un Mineiro con un gran funcionamiento. Pero que hablando puntualmente de la serie, y ya me voy a meter a hablar de lo que es Fluminense, hay que decir que Mineiro llega claramente mejor.
porque Fluminense, y ya me voy a detener a hablar del equipo de Mano Menezes, que si bien es el último campeón, me parece que no es el Fluminense del año pasado, que ha perdido varios futbolistas importantes, algunos por lesión y otros porque se han ido, porque el club los ha vendido. Y también es un equipo que me parece que no ha traído tantos refuerzos por ahí de tanta experiencia o de tanto renombre como sigue el caso de Mineiro. Después, bueno, cuando estemos hablando de Flamengo, Botafogo y San Paulo. Pero en el caso Fluminense, que vuelvo a esto de que no es el mismo equipo, porque principalmente ha perdido dos piezas claves, como el caso de Nino, que fue el central titular la Libertadores pasado, el año pasado, que se fue finalmente creo que al fútbol ruso. André, este buen futbolista que se fue al Wolverhampton hace un par de días en el cierre del mercado europeo, que bueno, lo venimos a ver a Andrés justamente en las eliminatorias con Brasil, y con Germán Cano, que se está recuperando de una lesión, que no sé para cuándo va a estar, no sé muy bien para cuándo tiene fecha de regreso, pero que claramente el año pasado fue uno de los goleadores, no solo el Fluminense, sino a nivel mundial, haciendo la verdad que una barbaridad de goles, y es algo que claramente Fluminense termina extrañando. Después, sí, hay que hablar de, por ejemplo, la vuelta de Thiago Silva, que ha sido, me parece, un salto de calidad muy grande para este equipo, que pese a su edad, la verdad que sigue siendo un central de muchísima jerarquía y de muchísima categoría, que incluso, bueno, viene justamente de hacer un gol en esa serie contra Gremio, en la que Fluminense termina pasando por penales, y ya también habla un poquito, ¿no?, de lo que es esta Libertadores para Fluminense, que hablando puntualmente de esa serie contra Gremio, hemos visto un equipo un equipo que tampoco es que ha mostrado un gran funcionamiento. No es el Fluminense, insisto con lo que dije antes, de la temporada o del año pasado, que tenía la verdad que muy buenos pasajes de fútbol. Primero por esto de Cano, que claramente me parece que perdió poder en ataque, perdió peso en el área, y más porque viendo eh, las alternativas que tiene en esa posición, está Kennedy, que pasa que tuvo algún problemita o alguna polémica y por ahí no tuvo tantos minutos como pensábamos. Y después sí, el caso por ejemplo de Cago Elías, que es un chico de 18 años, que la verdad que promete muchísimo, pero que no deja de ser un chico que tiene sus primeros, o que está teniendo sus primeros pasajes con el primer equipo de Fluminense. Entonces, la verdad que no deja de ser un joven sin mucha experiencia para reemplazar a un veterano y un goleador como Germán Cano. Pero dejando de lado eso y volviendo a lo que estaba nombrando antes en cuanto al funcionamiento, me parece que no es ese mismo equipo, que no ha tenido tampoco el gran funcionamiento que supo mostrar el año pasado, que sí sigue teniendo en Ganso, pese a su edad, un futbolista de mucha calidad y que es un poco el constructor o el generador de fútbol de este Fluminense, con lo que te puede aportar John Arias, que creo que ante la baja de Cano termina siendo, me parece que el futbolista más importante que tiene en ataque este equipo brasileño. Arias que también ya ha sido o se ha convertido en jugador importante en la selección colombiana en el ciclo de Néstor Lorenzo. Después, la verdad que en mitad de cancha en adelante, insisto con esto del chico Cago Elías, que es un delantero muy joven. Tenés a Keno, que también que el año pasado también fue titular bastantes partidos, también un futbolista ya de muchísima experiencia. Que en el medio perdiste a André, que sigue Martinelli, que fue justamente su gran complemento en ese doble 5. Con Lima, después sí, Samuel Xavier en el costado derecho, con Marcelo en el costado izquierdo. Pero un equipo que también hay que decir esto, porque viendo algunos nombres, por ejemplo, bueno, Fabio en el arco, que fue importante en la serie contra Gremio, atajando 2 penales en la tanda. Es un equipo que también me parece que ya es un equipo muy veterano, un equipo muy viejo, que incluso ya la temporada, ya el año pasado ya lo era. Bueno, en esta lista no nombré a Felipe Melo, que ya no es tan titular, pero que sigue siendo parte del equipo y que me pasa que en algún contexto termina entrando, incluso en la serie contra Gremio, entró para aguantar ya un poco más el partido. Pero insisto con esto que es un equipo muy entrado en edad, muy grande, que por ahí le falta algún futbolista más joven, más allá de lo de Arias, de lo de Martinelli, lo del chico Cago Elías y demás. Pero que es un equipo, bueno, que tiene ese plus de la experiencia, que ya no está Fernando Diniz, que recordemos que fue el técnico campeón el año pasado con la llegada de Mano Menezes, que llegó hace realmente muy poquito. Estamos hablando de que llegó en el mes de julio, hace apenas 2 meses, ya con 15 partidos, con 7 triunfos dentro de esos 15 partidos, que logró esta clasificación a los cuartos de final, y que veremos, porque a diferencia de Mineiro, Fluminense claramente llega con
con ese plus de ser el último campeón, de tener mucha experiencia, de tener jugadores, la verdad que de muchísima experiencia. Y no solo en Libertadores, sino también, por ejemplo, en el caso de Thiago Silva, que lógicamente que hace muchos años que ya no juega o que no jugó la Libertadores, pero que la verdad que tiene sobrada experiencia en el ámbito internacional. Por eso, la verdad que es un equipo que, si bien también hablando un poco de su presente en el Brasileirao, recordemos que es un equipo que hasta hace pocas semanas estaba en zona de descenso, y es más, ahora está 16º con apenas 27 puntos, 2 puntos más que el Corinthians, que es el último que está descendiendo actualmente en el Brasileirao. Recordemos que en el torneo brasileño descienden 4. Bueno, hoy Fluminense por solamente 2 puntos no está en zona de descenso. Por eso vuelvo a lo de antes, un equipo que, bueno, por algo se fue Fernando Diniz, que también, no justo el otro día, recordando que estaba ejerciendo esa doble función, técnico de Fluminense y técnico de Brasil, y que bueno, ya no es el técnico, que ya no dirige nada, ni Fluminense ni Brasil. Bueno, por eso se terminó yendo, creo que por el mal presente del equipo claramente. Y después, bueno, ya hablando puntualmente de la serie, Fluminense, que creo que, si no estoy mal, creo que va, o es el que define de local. No, perdón, Fluminense es el que arranca la serie de local. La define Mineiro claramente porque fue el segundo mejor primero. Bueno, habrá que ver. Creo que Fluminense sí tiene a favor esto de la experiencia de sus diferentes futbolistas, no porque es el actual campeón y demás. Y Mineiro, que creo que tiene más figuritas, incluso que tiene más jugadores de renombre, pero que tiene también, no, cierta inexperiencia. Bueno, veremos. La verdad que creo que es una serie entre dos equipos brasileños que no están en su mejor momento, pero que no dejan de ser dos equipos que me parece que tranquilamente a fin de año, ¿por qué no estar hablando del campeón de la Libertadores? Así que bueno, veremos. La verdad que una serie muy, pero muy pareja, o es lo que vislumbro, una serie realmente muy pareja. Así que ahora sí, pasamos a la siguiente serie. Y lo mencionado, como dije antes, había dos series entre dos equipos brasileños, la mencionada recién entre Mineiro y Fluminense. Y ahora vamos a hablar de São Paulo frente a Botafogo. Dos equipos con realidades muy diferentes a las de Mineiro y Fluminense. Un equipo de São Paulo dirigido por Luis Obeldía, otro entrenador argentino que ya hemos visto varios. Y un Obeldía que también, esto también lo voy a hablar solamente al final del video, es otro técnico que ha llegado este mismo año a mitad de temporada, por así decirlo, que llegó en abril, ya lleva 33 partidos. Y un São Paulo que viene teniendo un buen arranque, o que viene teniendo una buena temporada, por lo menos en el Brasileirao. Es cierto que lejos de pelear el título, pero que está sexto con 41 puntos, que en Libertadores fue uno de los mejores primeros, hablando puntualmente ya del torneo en sí, que recordemos estuvo en ese grupo que compartió justamente con Talleres. Creo que ambos terminaron con 13 puntos, pero con una diferencia, creo que una diferencia de gol, una diferencia en el enfrentamiento directo. Creo que terminó siendo São Paulo terminó siendo primero de grupo, pero un equipo, insisto, con Luis Obeldía, que además tiene varios futbolistas de mucho renombre. El caso de Lucas Moura, que ya el año pasado retornó al club, fue salido justamente de las inferiores. El caso de Jonathan Caleri como uno de sus goleadores. El caso de Luciano Neves, que es el otro delantero que suele jugar junto al ex delantero de All Boys. El caso de Robert Arboleda en defensa, el ecuatoriano, con Alan Franco, con futbolistas, por ejemplo, con Luis Gustavo, aquel futbolista que muchos seguramente recordarán de su paso por el fútbol alemán, por el Bayern y el Wolfsburgo. El caso de Bobadilla, ¿no?, formando ese doble 5 en el medio campo. Y algún futbolista más en este mercado que también, y insisto con lo que dije antes, que los equipos brasileños, creo que salvo Fluminense, que por ahí no hizo un mercado muy fuerte en cuanto a nombres, São Paulo la verdad que sí hizo un mercado bastante interesante. Trajo el checo Santiago Longo, que es el 5 de Belgrano, un buen futbolista. Jamal Lewis, este futbolista, y creo no es inglés, creo que es irlandés, que llega, creo que si no mal, creo que llega a préstamo del Newcastle. La verdad, un jugador que venga de Inglaterra siendo irlandés al fútbol brasileño es un poco curioso. Bueno, después tenemos justo en los últimos días se terminó haciendo oficial la llegada de Memphis Depay al Corinthians, ¿no? En estos fichajes o en estos refuerzos o en estas compras que hace el fútbol brasileño, que la verdad que no dejan de llamar la atención. Después, bueno, Marcos Antonio, que es un exfutbolista, por ejemplo, que llega desde la Lazio, y Michel Araujo, un futbolista uruguayo que sea de Fluminense.
pero un San Pablo que tiene una base sólida, que es un equipo que también, y volviendo y hablando un poquito de esta solidez, que viendo, ¿no?, desde la llegada de su liga, estos 33 partidos, solamente ha recibido 25 goles, que es un equipo que también suele hacer muchos goles, que suele generar mucho peligro, que tiene, como dije antes, el caso de Lucas Moura, de Luciano Neves, de Caleri, de Alisson y demás. Tiene futbolistas para generar mucho peligro en ataque, y que es un equipo que pasa que está pasando muy por debajo del radar, pero que tranquilamente podemos estar hablando de un equipo que puede hacer o que puede llegar incluso más lejos, también sabiendo que va a definir la serie en el Morumbí, que va a definir la serie en condición local. Creo que San Pablo tiene, ¿no?, sus buenas armas o tiene sus argumentos sólidos para pensar que este equipo puede llegar a semifinales. Es un equipo que también viendo lo que son sus últimos partidos, que también viene, no por ahí con algún tipo de duda, viene de 2 derrotas consecutivas justamente ante Mineiro y Fluminense, los otros dos equipos que había hablado anteriormente por la otra serie, y que en los últimos 10 partidos ganó 5 y perdió 3, empató 2. Bueno, viene también con algún tipo de irregularidad, pero que en Libertadores, por ejemplo, viene de eliminar a Nacional en esa serie que, bueno, será lamentablemente muy recordada por el triste fallecimiento de Juan Izquierdo, pero dejando de lado eso y centrándome en lo que fue la serie en cuanto a lo futbolístico. Vimos un Sao Paulo que sí, que plantó cara, que no recibió goles, que hizo un partido por ahí discreto en Uruguay, pero que después en el partido de día lo terminó resolviendo de muy buena manera. Por eso insisto, que pasa que es un equipo que no se está nombrando tanto, pero que puede ser un equipo que tranquilamente se pueda plantar en semis. Y hablando de lo que es su rival, que es el Botafogo, que es ese actual puntero. Bueno, muchos recordarán lo que pasó con Botafogo el año pasado, que estuvo no sé cuántas fechas puntero en el Brasileirao, y que en un momento se empezó a caer, se empezó a pinchar y terminó perdiendo justamente el título. Y después se ganó ese famoso mote, ¿no?, que bueno, ya muchos sabrán. Pero un Botafogo que también, si bien es puntero, está teniendo un andamiaje o un andar muy irregular en el último tiempo, con 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas en los últimos 10 partidos. Bueno, que es una tónica, ¿no?, que estamos viendo en San Paulo, con Fluminense, con Mineiro, que son equipos, los brasileños, con un andar bastante irregular, al menos en lo que es Brasileirao, o en lo que es las diferentes copas, en la Copa Brasil y demás. Pero que con un Flamengo, con un Botafogo que vuelvo a marcar que está puntero, que tiene Arthur Jorge en el banco, otro técnico que llegó a mitad de año, que llegó en abril, y que ya lleva 37 partidos, un equipo que también tiene mucho gol comparado con lo de San Pablo. Un equipo que en estos 37 partidos con Arthur Jorge, el técnico que llegó del Sporting Braga, hizo 59 goles y solamente le hicieron 34 goles. Por eso creo que es una serie que veremos, porque es una serie entre dos equipos muy goleadores, y veremos cómo se va desarrollando en ese sentido. Después, hablando puntualmente un poco más de las figuras o del equipo que tiene este Botafogo, que tiene a Luis Enrique, que por ejemplo lo hemos visto teniendo una buena presentación con Brasil en las eliminatorias, el ex futbolista del Betis, Tiquinho Soares, este delantero que por ejemplo tuvo un paso varios años en el Porto, Savarino, poeta venezolano, Alexander Barbosa, el ex hombre de River, de Rafaela, Defensa y Justicia, Independiente y demás. El caso de Bastos, un central angoleño que también de paso por el fútbol europeo. Damián Suárez, el lateral uruguayo. Danilo Barbosa, también que ha tenido mucho paso por el fútbol europeo. La que tiene un buen plantel, que tiene buenos futbolistas, que además en este mercado, y vuelvo a meterme en el mercado de un club brasileño, trajo a Thiago Almada, ¿no?, con esta conexión que tiene con el Lyon, que bueno, eso puede que seguramente juegue todo lo que resta de año en Botafogo, y después en enero seguramente se termina yendo al Lyon, pero que para al menos para estos 6 meses la verdad que es un muy buen refuerzo para Botafogo. Es cierto que hablando puntualmente de Almada, no tuvo la mejor serie contra Palmeiras, me parece que también por una cuestión de adaptación lógica al equipo. Llegó Igor Jesús, que es un delantero que también ha venido metiendo varios goles en sus primeros partidos, ¿no?, rotando con Tiquinho Soares. El caso de Vitinho, que llega justamente del fútbol inglés, del Burnley puntualmente. El caso de Alex Telles, que llega, aquel futbolista, por ejemplo, estuvo en el Inter, en el Manchester United, que viene del Al Nassr, que viene del fútbol árabe. Después el caso
de Alan, Adrielson, Mateus Martins y demás, que son dos futbolistas muy futbolistas por ahí de no tanto renombre. Alan sí que es aquel futbolista que, por ejemplo, aquel jugador que vimos, por ejemplo, en el Napoli de Mauricio Sarri, si no recuerdo mal, ese buen 5, un buen rendimiento que después tuvo en el Everton y demás. Pero bueno, insisto, tiene un buen plantel Botafogo, tiene buenos nombres, que llega, ¿no?, con líder, siendo por ahí mejor de los brasileños en cuanto a puntos en la tabla de posiciones. Pero que también hablando de lo que viene siendo su Libertadores, recordemos, ¿no?, esa serie casi termina en tragedia contra Palmeiras, que si bien el partido de ida, creo que Botafogo, si no recuerdo mal, el partido de vuelta terminó 2-2, pero el partido de ida no recuerdo bien cuánto salió. El partido que ganó 1-0 el partido de ida, después en las series, en el partido de vuelta lo terminó empatando 2-2. Pero con esa acción que creo que fue el gol anulado de Gustavo Gómez, que hubiese significado el 3-2 para Palmeiras y por supuesto ir directamente a los penales. Estuvo ahí en Botafogo y recuerdo, o insisto con lo que dije antes, de que recordemos lo que fue Botafogo el año pasado, que estuvo mucho tiempo puntero en el Brasileirao, que en un momento se pinchó, se cayó y terminó perdiendo el título, creo que a manos de Flamengo. Por eso es un equipo que por ahí, ¿no?, cuando por ahí está tan bien o que viene teniendo un buen... no es un equipo que por ahí transmita demasiada seguridad, pese a estar en un buen momento. Por eso veremos qué es lo de este Botafogo, que si bien es puntero, define la serie de visitantes. Como dije antes, el partido se va a terminar, o la serie se va a terminar definiendo en el partido de vuelta en el Morumbi. Bueno, es una serie también creo que muy pareja, y a diferencia de lo que fue Mineiro y Fluminense, dos equipos que más que tienen o que llegan con mejores resultados, al menos en el Brasileirao. Así que la verdad que veremos estas dos series entre los equipos brasileños, que me parece que son muy parejas en la previa, que prometen muchísimo. Bueno, también seguramente la estemos analizando bien de cerca acá en el canal. Y ahora sí, ya para terminar, voy terminando con el video, me voy a meter con lo que es esa última serie. Y ahora sí, vamos a hablar de la última serie que tendremos, o que cerrará, al menos en los partidos de ida, de estos cuartos de final entre Flamengo y Peñarol. Hablando del último brasileño, y ya me centro en lo que es el equipo de Tite, que creo que es el único técnico, no. Bueno, justamente esta serie coincide, ¿no?, que son justamente Tite por el lado de Flamengo y el uruguayo Diego Aguirre del lado de Peñarol, que son los únicos dos técnicos que mantienen su cargo, o que ya tuvieron o que están desde el cargo desde el año pasado. Después los demás equipos, bueno, lo hemos visto, ¿no?, el caso de Subeldía, de Milito, de Mano Meneses, de Artur Jorge, que han llegado a mitad de temporada. Bueno, el caso de Gallardo, Almirón, que bueno, llegó a principios de año, pero Flamengo con Tite y Peñarol con Aguirre son los técnicos que ya vienen desde el año pasado. Y vamos a empezar hablando del Flamengo, que también viene con un andar muy irregular. Y vuelvo con esto de los brasileños, que están teniendo por ahí un arranque, o un año, mejor dicho, irregular en cuanto a resultados. Incluso lo hemos visto en el caso de Botafogo, pese a ser el puntero del Brasileirao. Un Flamengo que viene con 5 derrotas en los últimos 10 partidos, que viene con ciertas dudas, que no, si bien es un equipo que sigue teniendo varias figuras, que sigue teniendo muchos jugadores de mucha experiencia, de mucho renombre, al menos desde el funcionamiento no estamos viendo un gran equipo de Flamengo, que recordemos lo que fue esa serie contra Bolívar, que ganó 2-0 en la ida, que después perdió en Bolivia 1-0 y quedó a un gol de forzar los penales. Y un equipo que, si bien, insisto con esto, no tiene o tiene mucho jugador de renombre, no termina de encontrar el mejor de los funcionamientos, ya con un Tite que realmente lleva desde octubre del año pasado, el técnico con más, o el ciclo más largo de estos 8 clubes, con ya 64 partidos, un equipo que, si viendo sus números, con 106 goles a favor, claramente basa todo en su poderío en ataque, como lo hemos visto, me parece que con Flamengo en los últimos años. Pero hablando puntualmente del equipo, jugadores como Bruno Henrique, que por ejemplo es un futbolista que tuvo esa lesión, si no recuerdo mal, el año pasado o hace 2 años, esa lesión tan grave de ligamentos cruzados, que lo tuvo mucho tiempo inactivo. Ahora sí, ya retomando su mejor nivel. El caso de Luis Araujo, que está siendo un futbolista importante para este Flamengo. Después, bueno, ver lo que pasa con la posición de número 9, porque sabemos que se lesionó Pedro, una baja muy sensible para este Flamengo, el goleador del equipo, que se lesionó con Brasil en un partido de entrenamiento previo a esa doble jornada de eliminatorias. Una baja, insisto,
me parece que muy, pero muy sensible para este Flamengo, porque la verdad que pierde su nuevo titular, su goleador, una de sus grandes figuras, es algo a tener en cuenta. Después ver lo de Gabigol, que recordemos, ¿no?, que este año tuvo esa polémica con, que si, no me acuerdo muy bien de qué era la polémica, pero que estuvo, o que fue apartado, que fue sancionado por el propio Flamengo. Bueno, me parece que ante la baja de Pedro, me parece que va a tener que adquirir un poco más de protagonismo otra vez Gabigol, que bueno, supuesta que ya ha tenido muchísima experiencia en esta Libertadores, que bueno, no me quiero acordar de los goles que ha hecho en las diferentes finales, pero que bueno, si lo recupera o si se centra bien en el fútbol, me parece que Gabigol, estamos hablando de uno de los mejores 9 del continente sudamericano, pero hay que ver qué pasa finalmente con él. Insisto, no por por estas polémicas o por estos problemas que ha tenido, problemas internos que ha tenido dentro del club. Veremos cómo está. Después, el caso de la Cruz de Arrascaeta, dos jugadores que creo que son o que van a ser muy importantes para Flamengo, sobre todo para esa generación de juego. El caso de Eric Pulgar, de Gerson, que son jugadores que a mí particularmente me gusta muchísimo, el ex hombre de la Roma, Varela, Viña, Ayrton Lucas en defensa, ya David Luiz, que sigue en el plantel, pero que alterna, que es más suplente que titular en algunos partidos. La solidez de Fabricio Bruno, la solidez de Agustín Rossi en el arco. Tiene un gran plantel Flamengo. No estoy descubriendo nada viendo o nombrándole toda esta gran cantidad de nombres. Después, bueno, también hay que tener en cuenta la lesión de Everton, que es un futbolista, recordemos, aquel futbolista que jugó en el Gremio, que después tuvo un paso por el Benfica. Everton Cebolinha, si no recuerdo mal el nombre completo, que también está teniendo muchas lesiones en este 2024 y que Tite no lo está pudiendo tener disponible con cierta continuidad, al menos en este tramo de año. Y después, hablando un poco del mercado, un equipo que también se ha reforzado bastante, que ha traído a Charlie Alcaraz, el exfutbolista de Racing, que viene de fútbol inglés, que creo que lo compró por 18 millones, creo que es la compra más cara en la historia del Flamengo, para que tengan, para darles un contexto de lo que significa su llegada. El caso de Gonzalo Plata, que para ahí lo teníamos un poco perdido en el fútbol de Arabia, no, el fútbol, creo que de Qatar, pero que es un futbolista que a mí particularmente en esos partidos que tuvo con Ecuador, la verdad que me gustó muchísimo, que bueno, después por jugar en un fútbol por ahí no tan competitivo, no lo pudimos seguir de cerca, pero que no deja de ser un buen futbolista. El caso de Micael, de Micael, que este futbolista que también ya lleva muchos años en el fútbol árabe y que regresó y que ya incluso ya ha hecho un par de goles en su regreso al fútbol brasileño. Y el caso de Alexandro, que es un futbolista que sí tiene mucho renombre, que viene de muchos años en la Juventus, que tuvo, bueno, recordemos su paso por el Porto, que vuelve, bueno, con esto, si bien tiene mucho renombre, es un futbolista que ya en el último tiempo, ya hace rato no vemos la mejor versión del lateral zurdo. Pero bueno, veremos, porque si bien Flamengo en esa posición tiene a Matías Viña, el uruguayo, y a Ayrton Lucas, que es el lateral titular de este Flamengo. No es una posición en la que necesitaba reforzarse, pero bueno, me parece que es una oportunidad de mercado y termina logrando el regreso de Alexandro al fútbol brasileño. Después, bueno, ya analizando un poquito lo que es el equipo, en el Brasileirao está cuarto con 44 puntos, ¿no? Tratando por ahí de pelearle, creo que está a 6 puntos, si no estoy mal, de Botafogo, tras 24 fechas. Bueno, es un equipo que parece que de los brasileños, si bien no ha mostrado por ahí un gran funcionamiento, es más, recordemos hace unos meses, cómo los hinchas brasileños o los torcedores, como se le dice ahí en Brasil, o la barra brava, como que tuvo, ¿no?, un cierto enfrentamiento con el equipo porque no venía teniendo un buen funcionamiento, no venía con buenos resultados y demás. Bueno, sabemos que igual en Brasil es un poco particular el tema de los hinchas, de las barras y demás, pero dejando de lado eso, es un equipo que me parece que en cuanto a nombres, si bien no tiene ese gran funcionamiento, teniendo a Tite ya como el técnico más o con ya mucho tiempo de trabajo, ya casi un año, me parece que también se perfila o puede ser uno de los grandes candidatos. Después veremos, porque enfrente, y ya me voy a meter a hablar de lo que es el equipo uruguayo, estamos hablando de Peñarol, el equipo de Diego Aguirre, que como dije antes, y cuando hablé de Colo Colo, hablé como los dos equipos que por ahí tienen menos renombre, no los clubes, porque claramente estamos hablando de Peñarol y Colo Colo como uno de los equipos
más históricos del fútbol sudamericano, pero en sí en cuanto a sus actuales planteles, que por ahí no tienen las grandes figuras a comparación de los brasileños o el caso de River, pero que no dejan de ser buenos equipos, competitivos. Peñarol justamente viene de eliminar a The Strongest en esos octavos de final, recordando ese partido que terminó 5-0 en el partido de ida. Después, bueno, terminó perdiendo en Bolivia por apenas un gol, pero la verdad que llegando a estos cuartos de final de muy buena manera, siendo un equipo competitivo, un equipo que planta cara, un equipo que también viendo sus números, por ejemplo, en estos 43 partidos, por ejemplo, que llega Diego Aguirre, que está desde noviembre del año pasado, solamente le hicieron 28 goles. También algo me parece que a poner en contexto, que viendo también lo que es todo su 2024, solamente perdió 5 derrotas, o solamente tuvo 5 derrotas en todo el año, y solamente una de local ante el City Torque. Es algo más que tener en cuenta, ¿no? Esta solidez o esta confianza que transmite el equipo en condición de local. Es claramente un punto a favor. Después tiene buenos futbolistas, el caso de Leo Fernández, que es uno de los mejores futbolistas que hemos visto en esta edición de la Libertadores, teniendo la verdad un gran rendimiento. Un futbolista que por ahí no lo tenía tanto, pero que viendo esa serie contra The Strongest en el partido de ida, la verdad que me dejó muy buenas sensaciones. La verdad que muy interesante el ex hombre, creo que del Toluca, si no estoy mal, si no corrígeme en los comentarios. El caso de Maxi Silveira, otro futbolista que también está sumando mucho en este equipo. Leo Sequeira, futbolista argentino, por ahí acá tuvo paso, si no recuerdo mal, por Belgrano. Hay un futbolista más, en caso de Jaime Báez, que llegó en este mismo mercado. Gastón Ramírez, que pese a su edad, sigue siendo un futbolista, me parece que te puede aportar cosas en determinados contextos de partidos. Washington Aguirre, que fue uno de los hombres importantes en ese partido contra Strongest, en el partido de vuelta, para evitar algún gol más, y por eso el partido terminó solamente 1-0. Bueno, tiene un plantel tiene buenos nombres, es un equipo que tiene cierto funcionamiento, que la verdad tiene un buen técnico como es Diego Aguirre, que es bueno en liga, jugándose, creo que es el clausura, si no estoy mal, que apenas van 2 fechas, ganó, empató 1, recordémonos y vuelvo a mencionar lo del lamentable fallecimiento de Juan Izquierdo, que tuvo parado o estuvo suspendido algunas fechas del torneo uruguayo, pero hablando puntualmente de esto de Peñarol, es un equipo que, insisto, por ahí no tiene las grandes figuras, que no tiene por ahí no tiene por ahí una gran figura dentro del plantel, pero que la verdad que no deja de ser un equipo que ha llegado a los cuartos de final, que ya se ha plantado, que tendrá enfrente a un equipo, sí, claramente me parece que superior en cuanto a nombres, como es Flamengo, pero que la verdad que también me imagino una serie bastante pareja, porque si Peñarol algo ha demostrado en esta Libertadores, recordando que también fue uno de los primeros de grupo, es un equipo que ha competido, la verdad que con sus armas ha mostrado cosas interesantes, así que me espero una serie contra el Flamengo realmente muy pareja. Y ya hablando, o dejando ya de lado el análisis, si se puede decir así, o el análisis de los 8 equipos de esta instancia, ya para ir finalizando el video, hablando un poco de quiénes son los candidatos, que me parece que durante el video ya me parece que fui hablando un poquito, pero me parece que River, por lo que es la vuelta de Gallardo, por esto de las localías, no me quiero volver a repetir, porque puede definir o puede llegar a la final, que será seguramente en el Monumental, es uno de los candidatos. Lo mencionamos de Flamengo con todas sus figuras, teniendo a Tite en el banco, me parece que también es un equipo a tener en cuenta. Y después de los demás brasileños, a mí Mineiro no es un equipo que, si bien tiene un buen plantel, que tiene un buen técnico como Milito, no me transmite por ahí demasiada confianza. Me cuesta por ahí verlo ganar el título, pues, o me cuesta por lo menos meterlo entre los candidatos. Me genera expectativas San Pablo. Creo que es un equipo que puede dar la sorpresa. Botafogo, con los últimos antecedentes, también me deja cierto tipo de dudas. Y Fluminense, que me parece que es el actual campeón, si bien no tiene un buen presente, que está cerca de la zona de descenso y demás, bueno, ya lo he hablado puntualmente antes, me parece que también tener, no por esos puestas de experiencia, me parece que también eso puede jugar, o suele jugar, o suele ser importante en estas instancias de Libertadores. Por eso yo creo que ahí entre River, Flamengo, y vamos a meterlo a Fluminense, pese a su buen momento, me parece que son los 3 máximos candidatos. Después ver lo que puede hacer Peñarol y lo que puede hacer Colo Colo.
Me parece que ninguno de los dos llega como favorito a su serie. Me parece que River es más que Colo-Colo, pese a que, como dije antes, es un equipo que me parece que hay que tenerle respeto o hay que tenerle cierto cuidado. Y lo mismo con Peñarol y Flamengo. Bueno, veremos si alguno de los dos, que son los únicos dos equipos, sacando a los argentinos y a los chilenos que hay en esta instancia, ver lo que pueden hacer. Después, para mí esos son los tres candidatos, como dije recién, River, Flamengo. Y estoy ahí, vamos a meter, o estoy entre la duda entre Fluminense y San Pablo. Pero bueno, igualmente los leo en comentarios con quienes consideran ustedes que son los candidatos. Pero que ya hablando puntualmente de si hay un cuco, ese famoso cuco, me parece que no lo hay. En esta instancia me parece que ningún equipo, desde el funcionamiento o pese a tener estrellas y demás, ningún equipo me parece que ha logrado mostrar una gran versión o un equipo que transmita realmente miedo. Me parece que no lo hay en estos 8 equipos y analizando un poquito el presente de cada uno. La verdad que no se vislumbra. Por eso me parece que si bien hay candidatos, lógicamente como siempre, pero que hablando si hay un equipo que transmita mucho miedo, que imponga mucho, que sea ese famoso cuco, me parece que no lo hay. Igualmente los leo en comentarios con todo lo que me quieran decir respecto a estas series que se van a venir por los cuartos de final, quiénes son sus candidatos, si creen que hay un cuco o no. Si me quieren marcar algo puntual, no sé, Peñarol tiene, no sé, tiene buen juego aéreo, tiene determinada característica como equipo, se los agradezco o estoy encantado de leerlos en comentarios. El caso de los brasileños, el caso de Colo-Colo, de algún chileno que me quiera comentar o agregar o aportar algo más sobre el conjunto de Jorge Almirón, todo lo que quieran decir en los comentarios es sumamente bienvenido y la verdad que me ayuda muchísimo. Después no mucho más, como siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que activen la campanita para que reciban las notificaciones para cuando subo video nuevo. Después también, lógicamente, que el like ayuda muchísimo. Hasta aquí el video, soy Matías Tejeda y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video.